Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy terminamos esta cuarta cápsula sobre la historia económica mexicana y la historia económica inglesa relacionada con el Banco de Londres, México y Sudamérica. En esta ocasión hacemos el cierre de estas 4 videoconferencias con una denominada El Patrón Oro en México. De esta manera, agradezco todo el apoyo y la invitación recibida por la directora del Centro for Mexican Studies, UNAM, UK, Ana Elena González Treviño, quien en todo momento ha sido entusiasta en este proyecto y ha dado un gran apoyo para la realización de estas cápsulas. De igual manera, mandamos un saludo muy afectuoso a toda la comunidad intelectual y académica que reside tanto mexicana como extranjera y nativa de Reino Unido. Sin más preámbulos, comenzamos con nuestra cuarta cápsula, El Patrón Oro en México. Gracias. Como lo acabo de hacer en la presentación, esta última parte vamos a hablar justamente del Sistema Monetario Internacional Patrón Oro y su aprobación y aplicación para la República Mexicana en el año de 1905. Pero primero es necesario entrar propiamente en materia para entender qué es un sistema monetario internacional y por qué fue tan importante el patrón oro en el mundo liderado, así como lo hizo el legado bancario, liderado nuevamente el patrón oro por Inglaterra. ¿Pero qué es un patrón oro? El patrón oro fue un sistema monetario internacional y por sistema monetario internacional nosotros vamos a entender el conjunto de las unidades monetarias que existen en un país y la forma en que éstas se organizan para que funcione esa economía. Obviamente hay una estructura legal que está establecida para que pueda circular el dinero y existe un monto determinado de ese dinero en circulación. De alguna otra manera, nosotros entendemos también que un patrón significa una unidad monetaria. Entonces, el patrón oro, estableciendo la combinación de estas dos definiciones, nos estaría dando, es una unidad monetaria de corte internacional que va a estar circulando en las economías de diferentes países. Por primera vez, el inicio del patrón oro, vamos a remontarnos al año de 1774 en Inglaterra, donde estaba en apogeo la cuestión mercantil y la era de los intercambios comerciales, para posteriormente pasar a la universalización de este sistema monetario en Europa alrededor de 1875 y 1880. Como ustedes pueden darse cuenta, en la lámina nosotros tenemos una diferencia prácticamente de un siglo entre la aplicación del patrón oro inglés y la aplicación del patrón oro con el resto de Europa. Dentro del sistema monetario internacional patrón oro tenemos 3 variedades de este patrón monetario. En primer lugar, tenemos el patrón oro puro o que se conoce como Gold Space Standard, que como su nombre lo dice, pues, circula realmente puro metal oro. El otro es patrón lingotes de oro, el Gold Bullion Standard, donde lo que estamos teniendo como elemento principal justamente son los lingotes de oro, para posteriormente tener el patrón de cambio oro conocido como Gold Exchange Standard, y este es el que va a caracterizar, el que se va a adoptar para el sistema mexicano, impulsado inclusive por la economía norteamericana. Dentro del funcionamiento de este sistema monetario, el cual constituyó unas grandes ventajas, tenemos en primer lugar una primera característica de este funcionamiento es que yo tengo tasas de cambio fijas donde realmente tenemos límites a las oscilaciones o variaciones entre el tipo de cambio de una moneda con respecto a otra y por lo tanto la importación y exportación se pueden realizar sin esas grandes oscilaciones. Hay una relación directa o unida entre el movimiento del oro que está ocurriendo obviamente a nivel internacional y la oferta nacional de dinero corriente que está teniendo un país. Es decir, tengo ligada la moneda nacional con la moneda internacional. Y
Estos dos elementos, las tasas de tipo de cambio y la relación entre estos dos movimientos de moneda nacional con la moneda internacional, finalmente se fusionan y pueden dar lo que es el mecanismo que le llama la historiografía económica, el mecanismo semiautomático de ajuste, tanto en el tipo de cambio y en la balanza de pagos, porque finalmente son las dos herramientas principales que se están afectando con el sistema monetario, el tipo de cambio y la balanza de pagos, por lo que representa en términos tanto de balanza comercial como la deuda que se adquiere en términos también de moneda internacional, por lo que representan entonces las entradas en oro y las salidas en oro. En cuanto a los dos movimientos de importaciones, exportaciones, pero también en deuda e inversiones. El patrón oro en Europa, ya lo comenté, que se remonta a Inglaterra al año de 1774, y en esta época está en auge lo que es el pensamiento económico del famoso laissez-faire y lo que son las altas finanzas. Aquí Carpolanyi hace toda una serie de caracterizaciones a lo que vienen siendo las altas finanzas, como están siendo impulsadas dentro del paradigma del liberalismo económico que nosotros sabemos, que tenemos libertad de movimiento de nuestros factores de la producción, principalmente de las mercancías y del capital. Y entonces las altas finanzas, como van a ser los bancos, la deuda, las grandes inversiones, van a estar impulsando justamente aquellos elementos económicos que garanticen la libre movilidad tanto del capital como también de las mercancías. Por otro lado, estoy hablando de que al tener el pensamiento del famoso laissez-faire y de las altas finanzas, también se está pidiendo desde el siglo XVIII la defensa de la banca central en Inglaterra y continuar y seguir con la doctrina y modelo económico comercial. Entonces, el modelo sobre el cual se va a configurar el patrón oro va a ser dentro de un pensamiento económico liberal, pero también dentro de la idea de las altas finanzas, y entonces toda la serie de herramientas y complementos que se den alrededor del modelo económico liberal van a garantizar justamente que se pueda continuar con la libertad de capital y la libertad de mercancías. ¿Cuáles son los antecedentes del patrón oro en Europa? Bueno, como acabamos de mencionar, en Inglaterra se estableció en el año de 1774 y se llegó a esto porque había, en primer lugar, una escasez monetaria en todas las comunidades mercantiles del siglo XVIII. Al haber esta escasez monetaria, se está pensando entonces como un requisito para poder llegar al intercambio comercial sin que estén sujetos a la escasez monetaria, una moneda artificial. Y para ello era necesario que continuara dándose este movimiento comercial. La necesidad, al momento de establecerse los intercambios comerciales, la necesidad del intercambio comercial entre los distintos países, no solo al interior del país, vieron que era necesario que los cambios extranjeros debían de ser estables, que no tuviera esas grandes oscilaciones, y por consiguiente, lo que daba respuesta a evitar estas oscilaciones sobre el tipo de cambio, pues lo hacía este patrón monetario internacional, y esto se daba muy cerca hacia la época de las guerras napoleónicas. Como el cuarto elemento que nos menciona por ahí Charles Kindleberger, tiene que ver con los cambios estables que se están volviendo esenciales para la existencia de la economía inglesa. ¿Por qué? Porque Inglaterra, nosotros recordemos que ella fue donde se está gestando la primera revolución industrial, donde se está teniendo un gran adelanto tecnológico, pero también ello está dando pie al gran intercambio comercial y la gran necesidad de la expansión de mercados en mercancías y capital. Por lo tanto, Gran Bretaña desmonetizó justamente en el siglo XVIII. En 1774 va a desplazar el bimetalismo al patrón oro. Antes Gran Bretaña se regía por el sistema monetario bimetalismo, donde podía circular, obviamente su nombre no lo dice, bimetal, dos metales, el oro y la plata, principalmente al interior de su economía. Como esto generaba muchos problemas, decidió desmonetizarse y únicamente estar sellando
por el patrón oro porque garantizaba más estabilidad. Tenemos dos acontecimientos clave para Inglaterra y para toda Europa que están marcando la transición del bimetalismo al patrón oro en las economías europeas. En primer lugar, antes de que existiera esa cooperación consciente entre lo que sería el patrón bimetálico francés y el patrón oro inglés, estos dos países, Inglaterra y Francia, pues estaban realizando sus intercambios comerciales y para 1860 resulta que los dos países están engranando de una manera suave, de una manera automática, está fluyendo sumamente bien las mercancías, el dinero, el capital y resulta que también esto responde a la gran producción de oro que se está teniendo en el mundo por los dos descubrimientos que se tienen, sobre todo en Australia y California. Para 1865 hay un impulso de algo que se llamó la Unión Monetaria Latina. Esta Unión Monetaria Latina se dio entre Francia, Bélgica, Suiza e Italia, y en ese mismo año van a acceder a esta Unión Monetaria Latina los estados pontificios, y para 1867 Grecia y Rumania estarían entrando también a esta Unión Monetaria, la cual entraría en vigor en 1866. Sin embargo, desde 1865 a 1867, esta Unión Monetaria Latina funcionó bien y su éxito sugiere que se amplíe a la mayor cantidad de países posible y que se pueda llegar a lo que fue el dinero universal. Entonces, el patrón oro realmente está teniendo este engranaje con los países porque está garantizando el tipo de cambio fijo en los intercambios comerciales o si llega a haber algunas variaciones, estas llegan a ser mínimas. Por lo tanto, este interés de tener ese dinero universal y lo que daba la Unión Monetaria Latina generó un interés principalmente por Francia, por tener ese dinero universal, y fue impulsada esta área que le llaman los historiadores económicos, área monetaria óptima, fue impulsada principalmente por Depardieu. Esta convocatoria monetaria internacional para 1867 de que se adoptara el patrón oro en toda Europa fue celebrada en París, a la cual fueron invitados altos funcionarios del Tesoro, de las casas de moneda y los representantes nacionales. La idea, pues, era crear un dinero universal que simplificara los cálculos en los tipos de cambio y que lograra facilitar el comercio exterior. Y generaba el patrón oro una ventaja, no como una unidad de cambio, sino como una unidad de cuenta. Y entonces, a partir de este momento, se ve esa gran ventaja que estaría teniendo esta moneda de carácter internacional. Como conclusión de esta conferencia monetaria es que era adoptar el patrón oro y que se iba a transitar de una forma gradual desde el bimetalismo al patrón oro, que se iba a hacer por etapas, se iba a hacer de una forma lenta, pero finalmente todos los países europeos tendrían que estar ingresando a este sistema monetario internacional. Pero ¿cuál fue el papel monetario y bancario que va a tener Londres? ¿Y por qué Londres va a ser tan importante en la ejecución del patrón monetario? En primer lugar, sabemos, y lo vimos desde nuestra cápsula número 1, titulada Los Orígenes, que Londres era el centro financiero mundial. Y había la necesidad de tener una moneda simbólica, bancaria u oficial para que estuviera circulando en el suelo extranjero. Y entonces los países aceptan una moneda en especie internacional que va a ser justamente el patrón oro, lo cual es vital para la existencia del comercio exterior. Entonces aquí yo en esta lámina les estoy mostrando que Londres es el centro financiero del mundo, pero también es el centro mundial de comercio. Tuvo lugar aquí la primera revolución industrial. Entonces tiene un gran mercado y tiene una gran concentración de mercancías que necesitan ser vendidas alrededor del mundo. Entonces también Inglaterra tiene el mayor interés porque se esté generando justamente esa moneda en especie internacional que también pueda garantizar la realización de su propia mercancía.
El Banco de Inglaterra fue el que estableció el nivel de los tipos de interés a nivel mundial, lo que explica el hecho que los tipos de interés nacionales se movieron a la alza y a la baja de forma conjunta. Recordemos que hay una unión entre esta moneda internacional y las monedas nacionales, mientras que los demás países solo pudieron afectar de forma limitada la diferencia entre el nivel nacional y el tipo mundial. Entonces, para Inglaterra realmente representa una gran ventaja el que ella puede estar manipulando la tasa de interés mundial, es decir, del crédito. Ella es la que está otorgando el crédito, la que define el movimiento finalmente del crédito y del capital a nivel mundial. Esto fue así, dado que Inglaterra se mostraba ante el mundo como la gran nación financiera y comercial que tenía la capacidad para respaldar con su aparato productivo e industrial y por lo cual podía definir, imponer y actuar a su favor con el patrón oro. Esto fue así porque Inglaterra, por el gran papel que había desarrollado la banca inglesa y su relación con el patrón oro. Fíjense bien. En primer lugar, tenemos un gran adelanto en el funcionamiento, operatividad de su sistema bancario. El hecho de que Inglaterra constituyera su banco central en el año de 1694 estaba dando una gran ventaja respecto a los otros países europeos. También generó de una manera muy temprana lo que llaman su revolución fiscal, que se dio en el siglo y inicia en el siglo XVII para culminar en el siglo XVIII, propiamente en los años de 1688 y 1740. El uso de los billetes de banco en el siglo XVIII de manera masiva también da a Inglaterra un gran adelanto en materia monetaria, bancaria y financiera, ya que se generó una difusión de los depósitos bancarios a partir del año de 1826. La cantidad de números de bancos y oficinas bancarias que contaba el país fue un indicador muy importante para la época. Imaginen, ya para 1863 tenía 409 bancos y 1,185 oficinas bancarias. El haber establecido su Cámara de Compensación en el año de 1772 también da una gran ventaja porque Francia es el país que le viene, digamos, siguiendo los pasos. Sin embargo, prácticamente son 100 años de diferencia entre la experiencia bancaria inglesa con respecto a Francia. El uso de la letra de cambio desde finales del siglo XV, la bolsa de valores que logra establecer Inglaterra en el año de 1725, es una forma muy temprana del siglo XVIII y empieza cotizando con 14 títulos. Y los préstamos que estaba dando al resto del mundo. Entonces, estos elementos, este adelanto bancario, esta experiencia hacen que Inglaterra pueda tener el manejo del patrón oro para el mundo. Líder financiero, indiscutiblemente Inglaterra, lo acabamos de decir. Londres no solo era considerada como el centro de tráfico de mercancías y de pagos internacionales, sino que también proporcionó el mercado más grande y libre de lingotes de oro, así como los mercados mundiales más importantes de crédito a corto y a largo plazo. Si Inglaterra tenía mercancías, tenía capital para inversiones y para préstamos, pero también tenía esos lingotes de oro que logran que entonces en este país defina e imponga el sistema monetario internacional. ¿Cuáles son las características de este patrón oro, además de lo que ya mencionamos, que incide sobre la fijeza o la estabilidad del tipo de cambio y que está afectando estas balanzas de pagos, dado que tenemos los movimientos de las importaciones y exportaciones que afectan nuestra balanza comercial, y esta obviamente tiene implicaciones directas sobre balanza de pagos? Tenemos los pagos internacionales de deuda por los créditos, tenemos también las inversiones que se ven reflejadas en balanza de pagos, y todo esto se da con la moneda internacional patrón oro. Pues las monedas de oro tienen un poder liberatorio ilimitado. Circula libremente el oro al interior del país, o sea, las monedas que están circulando al interior del país son de oro y no hay ninguna limitante para ello.
Y hay existencia de monedas fraccionarias, las cuales no son de oro, pero pueden ser de níquel, pueden ser de bronce, incluso pueden ser de plata, pero guardan una relación completamente directa con su tipo de cambio respecto al oro. El oro es admitido libremente tanto para acuñar como para fundir. La autoridad monetaria es quien compra y vende oro a un precio fijo y en cantidades ilimitadas. Hay una libertad total para exportar e importar oro. ¿Cuál es la relación con las monedas y billetes? Las monedas de otro metal, lo acabo de decir, guardan una relación legal de cambio respecto a la moneda patrón. Y los billetes de banco son convertibles en unidad por unidad en especies el oro. Es decir, hay una convertibilidad al 100% del billete en oro. El oro circula, se importa, se exporta, se acuña, se funde y el oro es el que está realmente dentro del sistema monetario. ¿Cuáles fueron las principales críticas que se dieron posteriormente hacia el uso del patrón oro? Dicen muchos que no todo ha sido miel sobre hojuelas. Tenemos en primer lugar el gran defensor del patrón oro, ha sido Edwin Walter Kemmerer, quien señaló que es excelente el patrón oro para estos intercambios comerciales, pero eso no quita que que perdamos de vista 4 elementos esenciales. El primero dice que el oro realmente no es un valor fijo, depende de su peso, así como de las fuerzas del mercado, de la oferta y demanda. Que eso nosotros no tenemos que olvidarlo. Realmente el patrón oro sí tuvo oscilaciones, porque recordemos que el oro tiene precio como metal, tiene su propio valor intrínseco, entonces trató de dársele fijeza lo más que se pudo, pero no lo quitaba que estuviera exento en algunas ocasiones de ese movimiento del mercado, de la oferta y la demanda. Por lo tanto, hay una inestabilidad en su valor. Pero como unidad de valor aparece la rigidez. Recordemos que nos gusta que era muy práctico el sistema monetario internacional, que lo apreciaban más como unidad de cuenta que como un equivalente general por este elemento, porque aparecía esa rigidez, dado que la unidad de valor no puede ser modificada fácilmente. Entonces, esto es lo que está garantizando hasta cierto punto esa estabilidad en los tipos de cambio fijos. Un país de patrón oro debe renunciar al privilegio de manipular su unidad monetaria, porque pues obviamente es un patrón de oro internacional y el que está manejando todos los cambios al interior de la moneda es quien detente el patrón oro, que en este caso era Inglaterra, quien modificaba la tasa de interés, quien imponía y quien estaba exigiendo el valor del oro. Y un elemento muy importante que mencionamos en la lámina anterior es que realmente Inglaterra tenía el mercado más grande de lingotes de oro. En base a este último señalamiento, se ha firmado con los efectos en esterlinas. Esterlinas porque es la moneda nacional inglesa, comercializada a nivel mundial y el tipo de interés manipulado en Londres. El patrón oro era un sistema esterlina pese a la argumentación del monetarismo mundial. Y esa ha sido una de las críticas más importantes vertidas por Cal Polanyi sobre el patrón oro, que en realidad no era un patrón oro como tal, sino era un patrón esterlina por la gran vinculación que había entre la moneda nacional y la moneda internacional, y que Inglaterra tiene la capacidad y el poderío económico para ello. Recordemos que es la gran potencia hegemónica del siglo XIX. El fin del patrón oro. El patrón oro realmente para Europa y el resto del mundo tiene un periodo corto. Nosotros vimos que se establece generalizándolo para Europa a partir de 1865 y va a terminar para el año de 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es cuando en automático va a caer el patrón monetario. Sin embargo, va a ocurrir su restablecimiento una vez concluida la guerra y va a variar de país a país. Inglaterra va a restablecerlo para el año de 1925. Estados Unidos, de una forma temprana, al igual que México, va a ocurrir en el año de 1918. En el caso de Estados Unidos es en julio de ese año. Perdón, Estados Unidos lo restablece en 1918, pero queda completamente legislado hasta 10 años después, en 1928. Y el caso mexicano, de forma igual temprana que Estados Unidos, se va a restablecer en 1918 en términos específicos por decreto el 13 de noviembre. Sin embargo,
Desde en los hechos operaba desde finales del año de 1916. ¿Qué es lo que está pasando en lo que dijimos que de 1860 a 1865 se estaba dando ya la universalización del patrón oro en Europa? En estos años, ¿qué es lo que está pasando en el Banco de Londres y México y cómo se está reestructurando? Aquí es importante ver este movimiento paralelo porque mientras Inglaterra está influyendo de una forma decidida sobre este sistema monetario internacional, nuestro país, México, está teniendo una serie de acontecimientos monetarios y bancarios muy importantes. Y aquí estamos tratando de destacar el legado bancario inglés del Banco de Londres, México y Sudamérica, que para el año de 1884 sabíamos que de alguna manera se había visto afectado por el Código de Comercio. La cápsula número 3, justamente hablamos de esa querella judicial que se estableció entre el Banco de Londres y México y el Banco Nacional de México. Entonces, uno de los elementos que estuvo en juego fue el Código de Comercio de 1884, donde dentro de esta reestructuración se va a obligar al Banco de Londres y México a reestructurarse y justamente es cuando va a adquirir este nombre de Banco de Londres y México al adquirirse el Banco de Empleados mediante esta fusión. Hay una transformación de la sociedad inglesa que ahora va a ser una sociedad anónima de donde haya una constitución no solamente de capital inglés, como había sucedido en 1864, cuando se estableció este banco comercial en México, sino que ahora debía existir el capital caracterizarse por ser tanto mexicano como inglés, dado que así lo estaban estableciendo las nuevas reglas del juego en materia bancaria. Para 1890, también ya habíamos comentado que el banco se ve en una necesidad de estarse dando una capitalización, por lo cual genera una expansión de capitales y abre la venta de acciones. Va a haber un inversionista de nacionalidad norteamericana, pero que va a estar realizando muchos negocios en la República Mexicana y su nombre es Tomás Braniff. Tomás Braniff va a estar tanto en la primera expansión de capitales de 1890, como va a seguir otorgando capital para la de 1893. Y va a ser en este año cuando logra formar parte del Consejo de Administración del Banco de Londres, México y Sudamérica. Pero con la expansión de capitales también lograron entrar capitales de origen francés, español y norteamericano. Y se dio también una expansión de sucursales. Sí creció el Banco de Londres, México y Sudamérica al interior de la República Mexicana, pero a su vez, con la nueva estructura accionaria de distintas nacionalidades de capitales, se empezó a limitar la influencia que tenía la casa matriz inglesa sobre este banco que estaba establecido en la República Mexicana. La primera emisión de acciones lo hacía que los ingleses tuvieran un control de los 2/3 de acciones y es cuando empieza a ascender el personaje que vimos en la lámina anterior, Tomás Braniff. En la segunda y tercera capitalización que abre el Banco de Londres y México, resulta que con la venta del capital accionario pierden los ingleses 2/3 partes de su capital y únicamente se quedan con el control de 1/3. ¿Qué sucede? Que hay una pérdida del control inglés completamente para mayo de 1896, desde que únicamente estarán manejando ya 1/3 del capital accionario. Y el Consejo de Administración va a empezar a ser apoderado por parte de la administración de la élite financiera de México, que finalmente son quienes están comprando estas acciones, destacándose no solo Tomás Braniff, sino el propio Manuel González, que años atrás había impulsado al Banco Nacional de México. La situación también a nivel internacional para el London Bank en Sudamérica se tornó muy complicada. Se estaba incrementando la competencia al haber nuevos bancos, tanto en Inglaterra, México, Perú, Argentina y Brasil, que justo fue donde inicialmente se había dado la apertura de esta cadena de casa bancaria. La decisión fue la venta de la firma para el año de 1912 al Anglo Bank.
Posteriormente, los procesos de fusiones y concentración de los bancos ingleses fue todo un proceso que dieron como resultado hasta que quedara justamente la firma en manos de los Lloyds Bank. Entonces, también a nivel internacional, el banco se estaba reestructurando, se había vendido y ya obviamente no era lo mismo con la casa matriz que fue ahí, como lo fue inicialmente. Para 1907, el Banco de Londres y México ya habían salido de forma definitiva de la organización bancaria y del Consejo de Administración los ingleses. Ya no quedaba ningún inglés dentro del Consejo de Administración. En su lugar quedó constituido por la oligarquía financiera porfirista, quienes ocupaban al interior del Consejo de Administración 6 lugares, los mexicanos, 3 los franceses y 3 los españoles. Entonces, había ya un dominio del capital nacional dentro del Consejo de Administración y los otros capitales externos eran de origen francés y español. ¿Qué pasa entonces con el patrón oro en México mientras teníamos toda la reestructuración interna y externa del Banco de Londres, México y Sudamérica? De 1823 a 1905, México había adoptado el sistema bimetalista, que muchos dicen que en realidad era un patrón plata. A partir del año de 1873 a 1893, observamos ya por las explicaciones iniciales de esta conferencia, vimos que ocurren cambios a nivel internacional que hacen que transiten los países europeos e incluso los asiáticos del patrón bimetálico al patrón oro. Y esto va a ir sucediendo, esto también va a ir generando que tengamos una caída en el precio de la plata, de nuestro metal argentífero, que es lo que está definiendo el patrón bimetálico. Para 1896, el gobierno mexicano empieza a tener una presión muy importante por parte de los banqueros, pero también por parte de los importadores y exportadores que señalaban que era necesario que se diera la vuelta de un cambio de sistema monetario internacional, que debía cambiarse el bimetalismo al patrón oro. Y el gobierno mexicano, su postura fue, vamos a evaluar el funcionamiento, cómo se esté generando en los distintos países que han adoptado el patrón oro, vamos a analizar esa efectividad, vamos a analizar los resultados. Hasta este momento, el gobierno de Díaz y la Secretaría de Hacienda, encabezada por José Ixtlimantur, y los estudiosos en el tema, como Matías Romero, habían generado una resistencia sobre el cambio de patrón monetario, dado que desde 1823 habíamos tenido este sistema bimetalista, había sido muy benéfico para el país, no había habido cambios y el haber depreciado en algunas ocasiones, la depreciación del precio de la plata en algunas ocasiones, dio una ventaja de las mercancías mexicanas hacia el exterior, realmente hacían que ellos dudaran de que realmente fuera conveniente la adopción del patrón oro en México. Y por el lado bancario, en el año de 1897 se estaba promulgando la Ley General de Instituciones de Crédito, y aquí fue muy importante porque tenemos la participación de un representante del Banco de Londres y México en esta promulgación de la Ley General de Instituciones de Crédito, que va a ser el banquero Walters. Él va a estar presente y va a estar contribuyendo y va a estar elaborando. Vamos a ver que ahorita junto de la mano con Joaquín Casasus en la redacción de la Ley General de Instituciones de Crédito. La gran pregunta era entonces, ¿continuar en el bimetalismo o quedarnos, continuar en el bimetalismo, transitar hacia el patrón oro? Y si continuamos en el bimetalismo, tendremos un éxodo de oro, porque finalmente las deudas que tenía comprometidas el país con el exterior tenían que pagarse con oro, al convertirse ya los países europeos justamente en países con patrón oro. Pero lo que marcó, lo que fue determinante para que en México se diera el cambio al patrón monetario fue el precio de la plata. La continua caída del precio de la plata va a hacer que México tenga esa transformación monetaria. ¿Cuál es el objetivo? Que en México tenía adoptar el patrón oro que había impulsado tanto Francia, que estaba manipulando y haciendo que funcionara bien en el mundo Inglaterra, qué es lo que
quería México al adoptar el patrón oro? Pues no tenía mayor objetivo que lograr la estabilización de la economía mexicana a través de una política monetaria que permitiera el buen funcionamiento del sector externo con un alto grado de certidumbre. Necesitábamos que funcionara bien la economía exterior, nuestro sector exterior que está dedicado a importar y a exportar, que estuviéramos atrayendo esos capitales para poder dar certidumbre. Entonces necesitábamos una estabilidad económica que estaba requiriendo el capital para invertir y el capital para vender. ¿Quiénes iban a ser los principales beneficiarios? Pues todos los que están dedicados, todo el sector del comercio exterior y la inversión extranjera. El gobierno pretendía corregir los desequilibrios presupuestarios que ocasionaba el pago de la deuda en oro y la repatriación de las ganancias. Entonces, sí se estaba pretendiendo dar una certidumbre, se estaba pretendiendo un beneficio muy alto al sector externo. Pero, sin embargo, la adopción del patrón oro en México no fue de decir, hoy México adopta el patrón oro por decreto. Se establece la primera comisión binacional en el año de 1903, donde van a estudiar cómo se ha dado todo este proceso en el mundo y donde es binacional porque van representantes tanto de México como de los Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente se transforma esta comisión binacional en la Comisión de Cambios Internacionales para el año de 1903 y en el caso mexicano se genera al interior de la economía nacional en el año de 1903 también una Comisión Monetaria Nacional, donde se van a analizar los resultados de los estudios de la Comisión Binacional, de la de Cambios Internacionales y de la Comisión Monetaria Nacional, y se establecerá y se decidirá si se establece la famosa reforma monetaria, la cual sí se establece y tiene lugar en el año de 1905. Para el 4 de febrero de 1903 quedó integrada la Comisión Monetaria, la cual tenía como función exponer las condiciones económicas del país y cuáles serían los efectos de generarse una depreciación de la plata. La duración de los estudios de la Comisión Monetaria fue de 1 año y estuvo integrada por 44 miembros, donde hay un dominio de la presencia de los banqueros sobre los industriales y los productores agrarios. Los representantes, aquí está el dato interesante que necesitábamos rescatar, los representantes del Banco de Londres y México fueron Tomás Braniff, José Sánchez Ramos, Enrique Tron, José M. Bermejillo y Waters H.C. Aquí todavía está, para el año de 1903, sabemos que ya los ingleses habían, para 1907, ya no están dentro del Consejo de Administración, pero para el año de 1903 todavía ellos están conservando 1/3 del capital accionario. Y todavía tenemos la presencia de Waters aquí en esta gran comisión monetaria, inclusive va a estar inmiscuido y tiene un gran peso la figura de este personaje. Los banqueros, no solamente los representantes del Banco de Londres y México, también recordemos que están los representantes del Banco Nacional de México y tenemos los representantes, por ejemplo, del Banco de Nuevo León y representantes de otros bancos del interior de la República, son los que van a dar a la Comisión Monetaria la recomendación de adoptar el patrón oro. La tarea urgente a resolver, tenemos 2 problemas. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es dar fijeza a la moneda nacional en el exterior en términos del oro? Recordemos que esa finalmente era la función del patrón monetario, la fijeza de los tipos de cambio. Y segundo, ¿cuál es el procedimiento adecuado para alcanzar la estabilización monetaria? La Comisión Monetaria se organizó en 5 subcomisiones para alcanzar el objetivo propuesto. La primera subcomisión se encargaba de recaudar toda la información estadística sobre las actividades que México tenía ante el exterior, determinar el valor de las importaciones, exportaciones, inversión de capital, deuda pública y poder ver entonces cuáles son los efectos que cada una de estas variables tendría un impacto con el cambio de patrón monetario. La segunda subcomisión iba a estudiar cuáles eran los efectos sobre la industria minera, dado que era la que aparentemente tendría el impacto más negativo al dejar de ser el patrón plata el que se estaría generando al interior de la República y generar el cambio al patrón monetario oro. La tercera subcomisión era conocer el monto de la moneda metálica, es decir, cuál es el monto en circulación de la oferta monetaria, cuánta moneda
circula al interior de la República Mexicana y hasta dónde incide en el nivel de precios. Hay un exceso, hay una escasez monetaria, es lo que nos iba a estar buscando la tercera subcomisión. Y aquí es donde estaría directamente el interés también del sector bancario. La cuarta subcomisión iba a buscar la incidencia de la inestabilidad cambiaria en los diversos sectores productivos y financieros. Es decir, hasta dónde afecta el no tener un tipo de cambio fijo. ¿Quiénes iba también a estudiar quiénes son los que se benefician y quiénes son los que se perjudican cuando ocurre una alza o una baja en el tipo de cambio? La reforma monetaria se cuestionan los estudiosos de la historia económica, la historiografía. ¿Ha sido una reforma monetaria, fue mexicana o hay otros elementos? La reforma monetaria es en sí la propuesta que elaboraron los integrantes norteamericanos de la Comisión Binacional. Realmente los representantes mexicanos y la Comisión Monetaria Nacional no tuvieron mucho juego en las decisiones y estrategias que habían sido tomadas previamente. En pocas palabras, la reforma monetaria mexicana fue producto de la Comisión Binacional redactada por los integrantes norteamericanos. En la Comisión Binacional también aparecen representantes mexicanos que, aunque limitan su participación y su voz o las decisiones que tienen que tomar, es importante destacar la figura de Luis Camacho, quien era el agente financiero de nuestro país en Londres, y sin embargo él también va a formar parte de esta comisión binacional, junto a Enrique Krill y a Eduardo Mí, que van a estar en esta comisión binacional. Los delegados mexicanos que van a tener un papel más destacado en esta comisión binacional van a ser Enrique Krill y Emeterio de la Garza, quienes se reúnen con los representantes de la Comisión Binacional Norteamericana, que van a ser, se van a estar reuniendo en Nueva York. Va a ser Daniel Guggenheim y Charles Conant. Estos últimos van a promover el patrón de cambio oro con la característica que admitía la circulación de monedas de plata. La doctora María Eugenia Romero Sotelo lo adjetiva a este patrón monetario como un patrón oro heterodoxo, por el simple hecho de no ser un patrón oro puro, dado que admite la circulación de monedas de plata. ¿Quiénes son los representantes del Banco de Londres y México en estas mesas de la reforma monetaria, en estas subcomisiones monetarias? En la primera subcomisión encontramos a José Sánchez Ramos, en la segunda subcomisión a José M. Bermejillo, en la tercera subcomisión se encuentra Tomás Braniff y en la cuarta subcomisión se encuentra Enrique Trump. Todos ellos son accionistas del Banco de Londres y México y en su papel de banqueros están tomando una posición de banqueros para dar sí al cambio de patrón monetario. La adopción del patrón oro en México, pues la Comisión Monetaria finalmente rindió su dictamen, su resultado, y estableció una serie de medidas que se conocen con el nombre de reforma monetaria, la cual quedó aprobada el 25 de marzo de 1905. Primer característica: implantar el patrón oro con circulación de plata, adoptando como equivalente de la unidad de cuenta a los 75 centigramos de oro puro, denominado peso mexicano, con equivalencia al peso plata en circulación a 24.43.338 gramos de plata pura. ¿Qué significa? Que las monedas de plata que iban a circular tendrían que tener su valor intrínseco de plata de 24.4338 gramos de plata pura, la cual iba a ser equivalente a la unidad de cuenta, al peso mexicano de oro, que debía pesar 75 centigramos. Se debería suspender la libre acuñación de plata y se autorizaría la libre acuñación de oro. Se debería abolir la legislación que daba igual peso, ley y poder liberatorio limitado a las monedas fraccionarias de plata que al peso en proporción a su valor intrínseco. Es decir, únicamente quedaría el punto número 1, dado que estamos viendo que no son iguales ni en peso ni valor. Dejaría de tener, porque ya se estaba saliendo, por lo tanto, del sistema bimetalista y legalmente tenía que estarse aboliendo esta ley bimetálica.
Se debería acuñar un nuevo peso mexicano que tuviera una distinta efigie en la moneda y que prohibiera la reimportación de los pesos mexicanos que eran finalmente de plata. Estas características es lo que debería de tener el patrón de cambio oro en México. El patrón de cambio oro en México duró de marzo de 1905 a finales de 1903. Posteriormente, con la reestructuración y estabilidad monetaria, se decretaba nuevamente como patrón monetario en la República Mexicana en el año de 1918. Aquí es importante señalar que justamente el patrón oro tiene una ruptura a finales del año de 1913 por el suceso revolucionario, el cual va a ser independiente a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, prácticamente de forma simultánea vamos a estar teniendo el derrumbamiento del patrón oro en México con el derrumbamiento del patrón oro en el mundo, el cual sabemos, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, prácticamente queda anulado el patrón oro en el mundo. El restablecimiento del patrón oro en México viene en el año de 1918, lo mencionamos al inicio, y se señaló como que se restablece de una forma temprana, pero porque obedece a los acontecimientos internos y a los movimientos monetarios y al proceso de reestructuración monetaria que estaba dando lugar la Revolución Mexicana. Las medidas que habían adoptado en su tiempo el secretario y el subsecretario de Hacienda estaban haciendo que regresaran al patrón monetario las monedas de plata, las monedas de oro, hasta que finalmente logra decretarse el regreso del patrón oro, el cual es muy distinto al movimiento del patrón monetario que se está teniendo a nivel internacional. Para México hubo un cambio de circunstancias monetarias con el estallido de la Revolución Mexicana, que en muchos casos están funcionando de forma paralela a los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial en el mundo. Termina la Primera Guerra Mundial en 1918 y también México está regresando a su patrón monetario internacional. Entonces, los movimientos monetarios finalmente van a ser un tanto independientes, pero su reestructuración y su restablecimiento van a ocurrir de una manera similar. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas 4 cápsulas que finalmente engrandecen la historia económica de México y de Reino Unido. Mi nombre es Irma Irene Bernal Soriano y ha sido un verdadero placer estar con ustedes y agradezco nuevamente a la directora del Centro de Estudios Mexicanos UNAM para Reino Unido, Ana Elena González Treviño, a quien desde la Ciudad de México le mandamos un gran abrazo. Esperamos estar pronto por allá en Reino Unido compartiéndoles más experiencias y lazos mexicanos monetarios y financieros entre México y Reino Unido. Les agradezco mucho. Les agradezco mucho el haberme acompañado en esta serie de las 4 cápsulas y espero que haya servido y que haya sido de su interés. Les voy a dejar mi correo electrónico para cualquier comentario o sugerencia. irmairenebernal04@gmail.com. Estoy abierta a sus comentarios y a enriquecer lo que han sido mis investigaciones. Les mando a todos un fuerte abrazo y nuevamente gracias al Centro de Estudios Mexicanos UNAM, Reino Unido. Hasta luego.